Bueno, buenas tardes a todos. Gracias a la Asociación Colombiana de Mastología por la invitación. Gracias, Gloria. Y gracias a todos por invitarme de nuevo a Colombia, la cual para mí es como mi segunda casa. Vamos a empezar a hablar de la localización axilar dirigida por imágenes. Cuando empecé a preparar la charla, el primer artículo que leí fue de una revista italiana que dice: la cirugía axilar en el cáncer de mama, el principio del fin. Entonces, como que nos estamos acercando en el correr de los años a cirugías cada vez más mínimamente invasivas. Para contar un poquito la historia de todo esto y así entrar en tema, como saben, al principio, carcinoma invasor de mama era sinónimo de vaciamiento axilar ganglionar. Después vinieron estos dos jugadores, que para mí son fantásticos, que empezaron a describir las técnicas de cirugía conservadora y de cirugía de la biopsia del ganglio centinela, donde ante una biopsia de un ganglio centinela negativo, conservábamos la axila. Después, más cerca en el tiempo, el método de transcripción reversa del ANR mensajero permitió que ante la presencia de micrometástasis conserváramos la axila. Después, el famoso Z0011, que empezó a cuestionar el vaciamiento en determinadas situaciones, y el día de hoy estas dos doctoras empezaron a estudiar y plantearon ciertos estudios que nos hablan de el tiempo de realización de la biopsia ganglio centinela en pacientes que son sometidos a quimioterapia neoadyuvante. Entonces, nosotros los imagenólogos nos tenemos que ir adaptando en un tiempo donde la medicina cada vez es más personalizada. Si bien Uruguay cuenta con un programa nacional de tamizaje, hoy las decisiones terapéuticas las tomamos en base a cada paciente particular. Como saben, la tendencia actual de la terapéutica neoadyuvante cada vez es más frecuente. En Uruguay, en nuestro servicio, el 30% de los pacientes se les realiza quimioterapia neoadyuvante, sobre todo en pacientes triple negativos y ER2 positivos, pero los oncólogos han empezado a hacer en determinados tumores luminales, empezaron a hacer neoadyuvancia. Todo esto es debido a los avances importantes en determinados planes y ante respuestas patológicas completas estamos evitando grandes morbilidades. Como saben, el objetivo de la quimioterapia neoadyuvante es, primero, disminuir la carga tumoral en la paciente. No está en discusión. Perdón. Segundo, hacer un downstaging de la carga axilar. Tercero, y que es muy importante, es valorar in vivo la respuesta del tratamiento del tumor mamario a la neoadyuvancia. Y por último, lograr tasas de respuesta patológica completa que ayudan a mejorar la sobrevida de la paciente. Sabemos que pacientes con cáncer de mama y axila positiva hoy en nuestros servicios son consideradas para una eventual quimioterapia neoadyuvante porque disminuyen la carga tumoral, porque vamos a tener mayor porcentaje de conservación mamaria, porque vamos a tener información in vivo de la terapéutica y si no responde, vamos a cambiar ciertos planes de terapéutica. Hay un concepto que nosotros usamos mucho que es el desescalamiento terapéutico. ¿Qué es el desescalamiento terapéutico? Es minimizar los efectos colaterales del tratamiento de la paciente sin alterar los resultados oncológicos. Por ejemplo, en la mama es lograr cirugías conservadoras y existen actualmente en curso ciertos trabajos que están evaluando si operar o no pacientes que logran respuestas patológicas completas. En la axila es evitar las biopsias del ganglio centinela evitar el vaciamiento axilar ganglionar para hacer el ganglio centinela, y a nivel sistémico el desescalamiento es tratar de prescindir de la quimioterapia y pasar a terapias más dependientes de medicación blanco-molecular. Ahora bien, las mujeres con cáncer de mama y axila positiva, en general, en este trabajo que es un review que hizo el autor, se vio que
había una respuesta patológica completa axilar más frecuente que incluso en la mama. Demostró que en estos trabajos la tasa de respuesta patológica completa iba del 35 al 63%. Entonces, nosotros, cuando estamos frente a una paciente con determinadas características y que sabemos que puede lograr una respuesta patológica completa, tenemos que hacernos 3 preguntas. Primero, ¿el vaciamiento axilar ganglionar realmente está dando los beneficios o estamos sobretratando a la paciente? ¿La biopsia del ganglio centinela post-quimioterapia es efectiva o no es efectiva? ¿Qué tasa de falsos negativos tiene? ¿Y realmente hacemos desescalamiento haciendo vaciamiento axilar? Entonces, este grupo italiano hizo una evaluación de múltiples estudios, los más famosos, el ACOSOC Z1071, el Sentina y el SNFNAC, donde mostraron que la tasa de falsos negativos de la biopsia del ganglio centinela en pacientes que son sometidos a quimioterapia neoadyuvante era toda mayor a 10%. Eso en la comunidad científica no es viable, no es posible o no es aceptado hacer una técnica que tenga más de 10% de tasa de falsos negativos. Pero sobre todos estos 2 estudios siguieron estudiando, hicieron estudios dentro de ese estudio y vieron que si uno obtiene más de 3 ganglios en la biopsia del ganglio centinela, puede lograr tasas aceptables de falsos negativos que son menores al 10%. Entonces, los 2 principales, el Sentina y el ACOSOC, el Sentina evaluó en qué momento es viable hacer la biopsia del ganglio centinela en una paciente sometida a quimioterapia neoadyuvante. ¿Es viable antes de iniciar la terapéutica o después? El Z1071 analizó la tasa de falsos negativos en mujeres con cáncer de mama N1, N2 y adenopatías axilar confirmadas. Ambos, como dije recién, fallaron en la tasa de falsos negativos. ¿Ah? ¿Y por qué existe la tasa de falsos negativos? Principalmente por esto, porque la quimioterapia neoadyuvante distorsiona la red de vasos linfáticos, produciendo émbolos tumorales o por fibrosis post-radiación. Y sabemos, después de haber practicado bastante el TAD y por medio de los trabajos, que un 20% de los ganglios que nosotros clipamos previo a la neoadyuvancia, en la cirugía no van a corresponder al ganglio centinela. Por lo tanto, si yo a una paciente que tuvo axila positiva respondió completamente y se le hace la biopsia del ganglio centinela, yo sé que el 20% de las cirugías voy a estar comiéndome un ganglio centinela, un ganglio clipado. Por lo tanto, vamos a dejar enfermedad residual en la paciente con axila positiva, lo que va a aumentar la tasa de recurrencia y de mortalidad. Este fue un estudio observacional, como dije recién, que falló en la tasa de falsos negativos, que fue de 12,6. Pero estas doctoras vieron que si sacaban más de 2 ganglios y utilizaban la doble técnica, o sea, azul más tecnesio, bajaban la tasa de falsos negativos más del 10%. Y si además, en el momento de que el imagenólogo va a confirmar la presencia de la adenopatía, clipa la adenopatía que biopsia, la tasa de falsos negativos baja hasta el 2%. Por lo tanto, si nosotros hacemos esto, a la paciente se le puede ofrecer, si presenta respuesta patológica completa, se le puede ofrecer la biopsia del ganglio centinela y no el vaciamiento axilar ganglionar. Este procedimiento es llamado Target Axilar Dissection, que es una nueva técnica de estadificación axilar post-neoadyuvancia. Fue descrito en el 2015 en el MD Anderson y es la marcación de un clip de titanio intracortical en un ganglio metastásico previamente confirmado mediante histología o citología. Nosotros particularmente en Uruguay hacemos histología y su posterior localización mediante una semilla marcada con tecnesio y
mediante un marcador metálico u otras técnicas. Estas son todas las técnicas que tenemos, que están descritas en el TAD. Tenemos el marcador metálico, que es la que usamos nosotros. Después voy a explicar por qué la usamos. Tenemos semillas radiactivas, el SaviScout, que es una señal de satélite, y el MagSeed, que es una señal magnética. Todas estas técnicas varían en el tiempo que yo tengo que colocarlas a nivel de la adenopatía. Esta la tengo que hacer previa a la cirugía, en 2 horas previas, y estas pueden ser colocadas hasta 5 días antes. Y obvio que otra cosa que es muy importante es el costo. En estos países de Latinoamérica, por lo menos en Uruguay, estas 3 son inviables. El SaviScout y el MagSeed, el aparato sale $60.000, más cada semilla es carísimo. En cambio, el marcador metálico me sale $10 en Uruguay por cada paciente. Por lo tanto, el precio, ya con el precio, nosotros nos dirigimos a esta tecnología. ¿Tá? Como dije recién, en la radiación, el magnetismo, el radar y la radiofrecuencia son costosos y no están disponibles. En Uruguay el marcador metálico, nosotros lo llamamos el arponaje, es barato y está disponible, pero a nivel mundial se le cuestiona los problemas de confiabilidad y seguridad. ¿Cómo voy a colocar un marcador metálico en la axila donde viene el eje vascular, donde puede migrar? Bueno, pero nosotros llevamos más o menos 40, 50 pacientes y no hemos tenido ningún problema de ese tipo. Presentamos nuestra experiencia en el Congreso de la American Society de Estados Unidos este año. ¿Y cómo es que hacemos nosotros? ¿Cómo trasladamos todo esto que son trabajos en el primer mundo, cómo lo bajamos a tierra y lo llevamos a un país chico como el Uruguay? Obvio que en la pandemia no quedó más remedio que hacerlo por grupos de WhatsApp o por Zoom, pero la base es el equipo multidisciplinario. Nosotros arrancamos con un hallazgo sospechoso por mamografía y ultrasonido, el análisis de los territorios axilares y supraclaviculares ecográficos para en busca de adenopatías, y es muy importante la selección de pacientes. Nosotros no le podemos hacer esto a cualquier paciente. Tienen que ser pacientes que estén discutidas en las juntas o en los grupos de seno de la institución. Tienen que tener, como siempre, el diagnóstico de cáncer de mama y axila positiva. Tienen que ser un T4, T0, T4, N1, N2. Tienen que tener indicación de quimioterapia neoadyuvante y además tenemos que tener toda la información en la mano para poder hacer un adecuado procedimiento. ¿Tá? Empezamos con, en el momento que yo veo el informe, un BIRAT5, a los 2 días me llega el pedido de biopsia core. Yo hago la biopsia core de la mama y la biopsia core de la axila, y en ese momento le pongo 2 marcadores metálicos, en la mama y en la axila. En la axila biopsio el ganglio más sospechoso, por más que haya 2 o 3, el más sospechoso, y si son todos de igual sospecha, el más accesible a la ecografía, y le coloco los clips. Después la paciente va a resonancia magnética, va a quimioterapia neoadyuvante, una nueva resonancia magnética para evaluar la respuesta, una ecografía axilar, y acá es muy importante identificación correcta de los ganglios para poder hacer una correcta estadificación. Yo hago generalmente un plano axilar donde veo la axila y en donde coloco el clip. En el momento de la cirugía, la paciente ingresa, a las 2 horas va al departamento de imagenología, ubico el clip por ultrasonido. Si no lo logro ubicar, hago una mamografía con un enfoque axilar, coloco el clip y la paciente va a cirugía con biopsia del ganglio centinela y doble técnica. Al principio, en los primeros 20 pacientes, hacíamos a todas vaciamiento para validación de la técnica. Si yo no logro identificar el ganglio clipado, puede ser porque no tengo, en las instituciones no todas tengo un buen ecógrafo, la paciente va derecho a vaciamiento axilar ganglionar. Este es un caso, ahí estoy colocando el clip el arpón a nivel axilar. Acá el ecógrafo no es muy bueno, pero se ve el ganglio con el arpón, y acá vemos la pieza quirúrgica. Esto es fundamental. Siempre que nosotros hacemos una localización, baja pieza quirúrgica al
al mamógrafo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que constatar que el clip está en la pieza. Acá tenemos otra, una paciente que tenía múltiples ganglios, que acá está el ganglio que yo biopsié, coloqué el clip, acá post quimioterapia que no respondió, pero igual le hacíamos el TAD, y acá tenemos el arpón con el clip dentro del ganglio. Acá tenemos una paciente que tenía un BIRAT5 con una adenopatía, el clip axilar y mamario, y después el arpón, como queda, en este caso lo puse por guía mamográfica para tener casos como documentar, y va derecho a la mesa operatoria. Acá es otra paciente, que es una paciente que tenía una mamoplastia de reducción, tenía en el lecho de la mamoplastia calcificaciones sospechosas, le pusimos un clip en el ganglio, otro clip en el lugar, y ahí van los dos arpones. Acá los arpones guiados por ecografía y no hay más complicación que eso. Acá vemos, es otro caso, una adenopatía con un clip, el ganglio, acá se ve la técnica del ganglio centinela, acá como entramos, acá está la cirugía de la lesión mamaria, cómo entra el marcador metálico, acá está la adenopatía, y es así más o menos como realizamos el TAD. Entonces, simplemente para que ustedes se vayan con conceptos, sobre todo con conceptos, nosotros tenemos una paciente con esto es ficticio, no es, con un cáncer de mama que tiene adenopatías de las cuales son positivas. Si yo realizo un vaciamiento axilar ganglionar, no voy a tener enfermedad residual, pero voy a tener una mayor morbilidad. Si yo a esa paciente le hago una biopsia del ganglio centinela, o sea, saco el positivo y alguno o dos para centinela, voy a tener una tasa de falsos negativos mayor al 10%, pero si le utilizo doble marcador, si saco 3, ahí puede andar la técnica, y voy a tener un poquito menos de morbilidad. Si yo a esta misma paciente sometida a quimioterapia le hago la disección axilar dirigida, o sea, marco con un clip el ganglio positivo, le hago la biopsia del ganglio centinela y saco el ganglio centinela y el ganglio clipado, voy a tener una tasa de falsos negativos de menor al 2% y ahí voy a estar bien seguro. Entonces, para llevarse a casa, desde el último tiempo, desde los últimos años, ha habido muchos avances en el tratamiento locorregional en pacientes con cáncer de mama, sobre todo en el desescalamiento de la cirugía axilar. La disección axilar dirigida por imágenes es una técnica segura, incluso realizada con marcador metálico, y proporciona una alta tasa de identificación del ganglio clipado que llega hasta el 96%. Es una alternativa aceptable de bajo costo a la localización, a los otros métodos imagenológicos que son más caros. Lo importante es el trabajo en equipo en la nueva era de la medicina personalizada. La llave es la comunicación, ¿tá? Aunque cuestionados estos dos estudios, el Z0011 y el Z1071, llegaron y se van a quedar. Y, en definitiva, nos van a ayudar y van a ayudar a la paciente para que tenga menos morbilidad. Nosotros hacemos ultrasonido axilar, documentamos número y características de los ganglios linfáticos en todas las pacientes con hallazgos patológicos. Después, en la junta de seno, nos dicen si realizamos TAD o no. Y siempre es bueno conocer este tipo de procedimientos que nos ponen no tan lejos del primer mundo a nivel de técnicas quirúrgicas. Entonces, la comunicación entre el mastólogo, imagenólogo, patólogo y oncólogo si es fluida y bidireccional, crea una red donde el paciente puede correr y llegar a un diagnóstico y un tratamiento correcto de forma rápida. Si no existe esta red, si no existe la comunicación entre todos los actores, el paciente no llega al diagnóstico en forma correcta, existe demoras en el diagnóstico y existen tratamientos erróneos, por lo tanto, el paciente no se va a beneficiar. Bueno, muchas gracias y acuérdense siempre de hacerse amigos a donde van, que son los que después le traen buenos recuerdos. Gracias.